Bienvenidos a un programa más de Novelísimo, mis estimados televidentes y amigos de la península de Yucatán, de Cancún, de México y más allá. Soy Jaime Novelo de su programa Novelísimo y le vamos a dar continuidad al programa anterior. La señora Estrella Rodríguez nos ha obsequiado, lo quiero decir de esta manera, las historias, las vivencias, que pueden ser muchas, pero en este caso nos estamos dedicando bastante a un personaje que para mí es muy admirable, sobre todo después de leer primero y escuchar ahora a Estrella, ¿no? Hablar de su esposo, Sino Anthony Fernández da Costa. Hoy sí lo dije bien. Así que bienvenida, Estrella. Gracias. Terminamos el programa anterior del Sino que nace y se desenvuelve al otro lado del mundo prácticamente, en otra cultura, con otro entorno, que mientras lo narras, para los que somos imaginativos, nos ubicamos allá, que no lo conocemos, pero pues la imaginación vuela, ¿no? Y es tan rica la imaginación, tan ventajosa también, que si no coincide con la realidad no importa, la imaginación nos satisface. Y ahora nos llegamos con el Sino cancunense. Tú lo conoces a él por la afición del hockey sobre pasto. Él llega a ser ¿cómo se le llama? El director el entrenador nacional. Entrenador nacional. Y tú participaste en este juego un tanto exclusivista porque no mucha gente lo practicaba. Ahora creo que es mucho más conocido con sus variantes. Y llegan a Cancún. ¿Ya eras mamá? ¿De cuántos niños? Ya era mamá de 2, de Alvin y Tania. Llegan al Británico a segundo y tercero de primaria. O sea, ya eran grandecitos, entre comillas. Llegamos y yo busco qué hacer. No soy una persona que se quede quieta y consigo trabajo en hotelería. Y Seno llega y consigue trabajo en lo que era Invicro, no sé cómo se llamaba en aquel... Instituto Nacional de la Vivienda de Quintana Roo. Bueno, Invicro. Ese era que estaba ahí en la Yaxchilán, ahí consigue trabajo como dibujante, como arquitecto, le dan chamba. O sea, en realidad veníamos bien, tranquilos, sin problemas, con algo de dinero en el bolsillo, por la liquidación que le habían dado de tantos años en el Comité Olímpico Mexicano. Entonces, de ahí en Invicro lo conoce el arquitecto Jorge Lobo y se lo roba, bueno, lo deja trabajando ahí, pero se lo roba en sus tiempos libres para hacerle proyectos, renders, etcétera. Lo mismo que el ingeniero Chacón para hacer sus muelles y todas sus cosas. O sea, empieza así, y en La Salle, cuando entra mi hijo el mayor a La Salle, en la prepa, empieza él con el gusanito del hockey, ¿sí? Porque pues él creció en las canchas de hockey, entonces, y había bastones en la casa, entonces invitaba a sus amigos todos los días en la calle, ahí en la 31, ahí en la calle jugaban cascaritas como podían y ya. Entonces, gracias a la insistencia de Alvin, fue que se funda la Asociación de Hockey de Quintana Roo. Nosotros desaparecimos por largos 2 años del hockey mundial, porque yo viajaba mucho y Sino también. Entonces desaparecimos hasta que reaparecimos con la fundación de la asociación, que tuvimos que hacer contacto con la Federación Mexicana, bueno, todo el cuento. Se funda la asociación y empieza el hockey en el Instituto Cancún La Salle, pero con alumnos de bachillerato. Se hacen otros equipos de las colonias, de los barrios, de los amigos. Te platicaré que Candelaria Quintal,
el doctor Marroquín y otras gentes que tú conoces. Todos son amigos. Sí, nos juntábamos ahí frente a Fonatur a echar cascaritas, que si no les Sí, enseñaba se a jugar presta hockey. el pasto de allá Sí, del parque. de la zona. Entonces, pues empieza a haber una efervescencia más o menos de ahí. Peces del Itzamná, ya Masino para que empiece el hockey en el Itzamná. Y bueno, comienza a crecer el hockey, empiezan a haber las Olimpiadas Nacionales y se presenta Quintana Roo a los Juegos. No había un preselectivo porque en la zona que nos toca no había contra quién desquitarnos, ¿no? Entonces llegamos a los Juegos y para empezar la mayoría de las chicas eran de La Salle. Entonces eran chicas esbeltas, altas, la mayoría rubias o de piel clara, y había otras de La Salle, había otras que eran de la calle, pues, que se habían juntado a jugar hockey en algún equipo. Pero llamaban mucho la atención. Los jugadores también, porque eran buenos jugadores, los entrenaba así, ¿no? Entonces empiezan a destacar, pero lo que llamaba la atención era las chicas. Cuando jugaba Quintana Roo femenil se llenaba el estadio o se llenaba el lugar donde estaba. Estás coincidiendo conmigo que en esas generaciones de cancunenses, con estas mezclas raciales, por hablar de manera general, ¿no? Sí. Con características diferentes entre papá y mamá. Con esas mezclas están dando una juventud bonita en Quintana Roo en general, Cancún en especial. Pero síguele, no te quiero interrumpir. Sí, bueno, no hay problema. Entonces, bueno, de ahí pues ya se traen muchos premios y empieza a haber apoyo del Instituto del Deporte estatal, para el hockey, ¿no? Pero no deja de estar en Cancún y lo único que nos daban eran unas canchitas de fútbol rápido para entrenar, que no era lo ideal, y luego llegábamos a las competencias y la competencia era una cancha de pasto natural del tamaño de una cancha de fútbol americano. O sea, hicieron magia las jugadoras, ¿sí? Pero bueno, se logró y se hizo mucho. ¿Qué tal salieron en esos torneos nacionales? Hubo medallas, por aquí lo traigo, o sea, hubo medallas de plata, de bronce. En varias ocasiones nos dieron el trofeo por los equipos, te dan puntos y tú ganas la competencia. Okay. Unas cosas que daban para reconocimientos, ¿no? De eso. Y Sino fue el entrenador de todo ello. Sino era el entrenador y exjugadores como Arturo Dávila Rosiles y Enrique Castro Paredes, que fueron seleccionados nacionales y que vivían en Cancún. Entonces ellos fueron parte del hacer el hockey, porque ellos tenían la escuela de Sino. Y aunque trabajaban, pues le dedicaban algo de tiempo a los chicos y más o menos entre ellos se fue formando. Curiosamente, la primera Olimpiada Nacional a la que acudimos, varios de los chicos que iniciaron con mi hijo el mayor fungieron como entrenadores de los equipos que fuimos, porque llevábamos creo que 6 u 8 equipos, entonces no podíamos estar en todas las canchas. Además yo tenía carácter de juez, entonces menos me podía yo meter, entonces pues había que ver. Entonces es curioso que la primera generación de los chicos de hockey en Cancún se convirtieran en entrenadores temporales, aunque sea nada más en la Olimpiada, de los equipos que estaban formados. Cuando sí no podía estar junto, pues estaba, y cuando no, pues no podía estar. ¿Y tomó arraigo el hockey
en Cancún actualmente Sí. hay equipos, se sigue practicando. Se sigue practicando. Tenemos el problema que nunca, bueno, ya nos habían dado una cancha, bueno, un terreno que íbamos a compartir junto con el fútbol femenil, en donde se hizo después la feria de Cancún, ahí frente a el fraccionamiento, bueno. Sobre la Cabá, ¿no? No, en la Colosio. ¿Te acuerdas que de la Cabá lo pasaron a la Sí, Colosio? así es. Bueno, en ese terreno donde se hizo la feria, originalmente estaba otorgado para hockey, fútbol femenil y hockey. Ya teníamos papeles de in vitro, documentación y todo, y espérenos tantito, cuando llega la feria y nos dicen, perdón, ¿de cuál terreno nos hablan? O sea, fingieron demencia y no nos dieron ninguna cancha. Entonces, Quintana Roo, a pesar de más de 25, 30 años de existir aquí, no tiene una cancha donde jugar. Entonces, cuando se quiere practicar, a veces la Universidad Tecnológica de Cancún, sobre todo cuando estaba Leslie Hendricks, nos prestaban la cancha. Ahorita se hace en el Centro de Alto Rendimiento, ahí es porque hay una cancha especial para deportes que usan pasto sintético, pero el resto del hockey ha crecido en la 103, en la 95, Qué bueno, qué bonito. En muchos lugares Bonito, en la calle. Sí. Más el IAS, International American School, tiene pues un equipo, básicamente, porque no ha crecido mucho, de hombres, mujeres no hay. Está en la Universidad La Salle, que es, digamos, donde nació, y ahí sigue. Equipos que hay que no recuerdo, hay otra escuelita pequeña. Nosotros teníamos como sede la cancha del maestro, la que está en la Chichén Itzá, ¿sí? Atrás de las secundarias y por ahí. Y de repente, pues nos las quitaron por las ligas de fútbol. Entonces, somos pues un deporte extraviado. Son refugiados de la Dirección de Deportes de Cancún, ¿no? Allá donde quepan, ahí les dan. De algo que sirva también el programa, porque también el manifestar una necesidad para que no queja, que no crítica destructiva, sino manifestar una necesidad. Sí. Y bueno, actualmente Cancún y el estado de Quintana Roo tienen a personas jóvenes. Sí. Que creo que en la presidencia municipal tenemos a una verdadera cancunense, como gobernadora tenemos una cancunense, porque ella, una quintanarroense, porque ella eligió serlo, sí, lo cual tiene también su valor. Y bueno, las opiniones que he escuchado son positivas o son más positivas, y creo que tienen una vertiente, así lo he captado con tantos medios de comunicación que tenemos ahora. Nos vamos enterando de que la cultura, por lo que veo, por los listados que publicitan de dónde hay tal o cual evento, aparte del tema cultural, que el deportivo es el deportivo y el cultural, pero son primos hermanos. Sí. Son, de alguna manera, el deporte es juventud, básicamente, aunque la cultura es más que juventud. Pero son primos hermanos. Entonces yo creo que si en algún momento dado pudiera sensibilizarse a las autoridades para que ya algo tan bonito, porque lo he visto, sin que yo sea así de hecho no soy de ver mucho deporte, no vine así. Mi orientación más se va por otro lado, ¿no? El aspecto, en fin, no quiero hablar de mí, pero sí, lo poco que he visto es un deporte muy atractivo. Sí. Se necesita desarrollar una técnica muy especial para mover con el bastón a la pelota y llevarla, driblar, engañar,
y al final ver la posición del portero, lograr poner al portero en una posición para que por el otro lado entre la bola, ¿no? Es algo que veo más yo que hockey sobre hielo, que es terrible los encontronazos que se dan, pero ojalá y pudiera ser pudiera haber más apoyo para lo que es el hockey sobre pasto. Ya terminamos, que no se termina, se terminó el programa, pero hablar de sí no podía llevar más esta primera parte de este segundo programa. Nos vamos a la segunda parte donde me gustaría hablar de ti, un poquito de ti. Ok. Regresamos. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Estrella, pues yo te conocí por estarte viendo. Te veía aquí, te veía allá. Pero hubo un momento dado en esta relación amistosa, que me adorno en decirlo de esta manera, en que tú me invitas a dar cátedra en la AMPI, a los socios en el diplomado de la asociación en la Universidad de La Salle, materia de contabilidad básica, a efecto de que los socios de la AMPI sepan llevar sus cuentas, lo elemental, lo básico. Ahí lo hice y lo hice con mucho gusto, lo recuerdo muy bien. Como que ahí de saludarnos en misa, tengo que regresar todavía al tema de tanto vernos, y como que hubo un acercamiento pues más cercano, valga la redundancia. Y luego me doy cuenta que estás en la asociación X, en la asociación Y, y te veo allá. Siempre si el reconocimiento no lo hacemos, sobre todo en esta etapa de nuestra vida, ¿no? Tercera edad bien guardada. Tú como dama que eres, ya me dijiste qué edad tienes, porque tú quisiste decírmelo, no aparentas la edad que tienes, pero eres una persona que te adorna la educación. Lo primero que tengo que reconocer en ti es la educación. Y esa educación que se puede calificar de varias maneras, pero la quiero calificar en tu caso de una educación dulzona. No tienes decibeles elevados para que digas lo que quieres decir. Creo que tú tienes una mentalidad abierta donde puedes escuchar cualquier tipo de situaciones, de cualquier concepto, y las sabes digerir para que cuando des tu opinión, si te inclinas por un lado o por el otro, no es de una manera aguda ni incisiva, sino sabes decir las cosas sin herir a nadie. Me dio mucho gusto el que te estuve buscando y sí te busqué. Luego hablaríamos de eso, que es un tema que me gusta mucho, eso de que lo busco y no lo busco.
un tema bastante profundo de la manera de hablar de los mayas y su lenguaje. Que andas muy ocupada y me da mucho gusto decirlo y ponerlo como preámbulo a la pregunta que te hago. Tus hijos ya eres mamá, eres abuela y sigues activa en una sociedad cancunense que dicen que no tenemos una integración social debida para que la ciudad se manifieste como tal, como ciudad. Porque yo creo que ya como centro de trabajo nos queda bastante, pero hemos dejado también bastante y ya somos también en buena parte sociedad. ¿Cómo sientes esto que te acabo de decir? Sí, hay una sociedad naciente, hay un grupo grande de una sociedad que con el crecimiento de la ciudad y el abrirse nuevas áreas de habitación, nos fragmentaron un poco, porque yo me podía encontrar contigo o con los Charles o con Tavi de una manera muy local, porque había un súper, había una iglesia, había 2, 3 escuelas, o sea, la convivencia era más cercana. Al expandirse, hemos perdido el contacto. Sin embargo, siguen conservándose grupos, como te diré, las señoras de la Cuba, que tienen como 40 años de reunirse. ¿Cómo se llama? Señoras de la Cuba. Esa nació, curiosamente, con Rocío González, que era los amigos de los chiles en nogada, porque antes de que fueran famosos como una forma de recaudar fondos, cuando llegaba la temporada, Rocío González en su casa invitaba a los amigos a degustar los chiles en nogada. De ahí salió ese grupo que se llama Las Señoras de la Cuba. No te voy a decir Cuba. De la Cuba, porque toman ¿Sí? Cuba. Ah, ya. Más Muy la bien. botana y lo que sea, de la Cuba. No de Cuba país, de la Cuba. Ya. Y muchos otros grupos sociales. O sea, yo, por ejemplo, pues recuerdo Grupo Avante, que empezó a conformar una sociedad con la Semana Infantil del Arte, en donde había diferentes competencias: pintura, escultura en arena, canto, o sea, había una variedad, y la invitación era abierta a cualquier persona, ¿no? Y aparte se fundó la primera orquesta que hubo aquí en Cancún, que después la desapareció el siguiente gobierno, pero le costó a Grupo Avante. Entonces en Grupo Avante yo conocía a muchísima gente que le interesaba la cultura, que le interesaba el desarrollar las cosas. De ahí pasamos a la Cruz Roja, que estaba ahí en Claveles, una cosa chiquita, pero había que crecerla, y entonces empiezan las damas voluntarias a integrarse. Yo no formé parte de las damas voluntarias, sin embargo siempre estuve en todos los eventos y vendiendo boletos y haciendo todo lo que... Parte de la colecta, ¿no? De la colecta, de todo lo que se podía. En un tiempo estuve trabajando al lado de Tavi Valenzuela cuando fue presidenta de la Cruz Roja Estatal. Entonces todo eso te da una conformación de la sociedad. Ahorita tienes a las hijas de las damas voluntarias originales que ya están tomando la batuta de la Cruz Roja, pero no solo de la Cruz Roja, sino de bomberos, de ANSPAC, te puedo nombrar en 1000 agrupaciones que ya son como mis hijos, o sea, que estén al frente de mis hijos. Claro que habemos algunos de la tercera edad pasadita que seguimos siendo parte de, porque no nos podemos estar quietos. Somos una generación diferente y demás. Pero sí existe una sociedad. Hay una diferencia. Antes la sociedad no importaba si era el carnicero, era el barrendero, o era el dueño del hotel, o era el gerente, o era no sé quién, todos convivían igual,
porque había pocas escuelas, porque había poco que hacer y entonces la convivencia era diferente. Ahorita sí hay sociedades, pero yo las veo como que están separadas. O sea, sí conviven, sí se entrelazan. Tú cuando ves eventos del aniversario de Cancún, se mezclan todos y todos se conocen y se saludan y saben y los hijos saben quién es quién y a veces los hijos de un lado se casan con los del otro y bueno, suceden cosas de ese tipo. Entonces sí existe la sociedad de Cancún, pero sigue llegando demasiada gente. Entonces, como hay muchísima gente que llega más, no hay tiempo de hacer una sociedad consolidada totalmente en Cancún, ¿sí? Nos falta tiempo, nos falta que haya más lugares de convivencia y de acercamiento o eventos a los cuales pueda acudir todo el mundo para volver a hacer esos lazos que existieron en mucho tiempo. Uh-huh. Totalmente de acuerdo contigo. Las sociedades se fomentan a través del sedentarismo de las familias. Así es. Mientras haya un nomadismo, por llamarle así, las sociedades tardan más en cimentarse. Eso no es nada nuevo, todos los sociólogos así lo han determinado, lo han estudiado y está comprobado. Cancún con ese éxito, que hay que cuidarlo porque también en determinado momento tu éxito puede ser tu error, tu defecto si no se cuida. Y se lucha y se lucha y se seguirá luchando. Necesitamos a esa juventud que tú mencionaste cada vez más consciente y comprometida y que esté dando ejemplo al resto de la juventud que quizá no esté tan comprometida, pero que lo hagan en su colonia, en su región, en su ámbito. Porque también es cierto que bien el ejemplo que diste de esa convivencia de hermandad, incluso podríamos calificar, en los inicios de Cancún, poco a poco se ha ido diluyendo. Uh-huh. Porque creo que la sociedad, cuando va creciendo, se van formando los estratos sociales. Bien dijiste que el hijo, el carpintero, o el mesero, o el odontólogo, o el empresario, o el restaurantero, o el hotelero, tenemos ejemplos. Armando Pesotti es un buen ejemplo. Sí. Conoció a su esposa yendo a la Habichuela, y él era un deportista y él es un empresario, dueño del restaurante donde conoció a su esposa, claro, que trabajaba creo que para una línea aérea o posiblemente, no me acuerdo bien dónde. Y fuimos formando familias que estábamos por nuestra juventud en ese momento, por nuestra mediana edad, ya entrando a la segunda juventud o dejándola un poco, ávidos de conocer. Yo soy de origen meridano y creo que en su momento Mérida vivió esa situación que nosotros tenemos el privilegio de haberlas vivido, porque la juventud actual meridana creo que conserva los valores que los tatarabuelos y recontatarabuelos empezaron a crear, cosa que aquí apenas nosotros empezamos a crearla. Y de alguna manera estamos con nuestro ejemplo, con nuestra querencia por Cancún, tratando de transmitirla, no tanto por la palabra, sino por la acción, con estas juventudes que están destinadas al compromiso de mantener al buen Cancún. Al Cancún no solamente generador de empleos, generador de divisas, que ha ayudado en la materia de empleos y de trabajos a todo el sureste del país y a buena parte del resto de la República, sino que también es un crisol Cancún a nivel mundial. Las veces que he viajado y he dicho, ¿y de dónde viene usted? De Cancún.
Y cuando me preguntan dónde está Cancún, en la península de Yucatán, tengo que explicarles en Sí. un mapa dónde está la península de Yucatán, a que entiendan dónde está Cancún. Bueno, pues era lo que quería yo que comentes. Exactamente fue eso y no erré en hacerte la pregunta. Hablaremos más adelante y espero que alguien nos acompañe para hablar de lo mismo. Y lo bonito de estos programas, al menos así lo veo y por eso sigo con ellos, es que quedan para la historia. Así es. Tú puedes encontrar las historias en los libros de las bibliotecas, pero puedes encontrar las historias ahora que ya no se imprimen tantos libros, sino hay muchos que están por Amazon y por una serie de cuestiones cibernéticas, donde están las personas que tenían algo que decir o que tuvieron la oportunidad de decir algo. En este caso, bueno, pues qué bueno que tuve la oportunidad de platicar contigo en el programa Novelísimo. Nos seguiremos viendo en la Sociedad de Cancún, donde querramos estar, porque uno va a estar donde quiera estar. Realmente, ¿no? Muy bien, Estrella, te agradezco mucho. Gracias, He disfrutado gracias a esta ti. plática contigo. Gracias, igual. Dios guarde a tu esposo, Sino. Gracias. Ahorita Gracias. feliz porque los dos equipos mexicanos de hockey en los centroamericanos ganaron medalla de oro. Qué noticia, Pero bueno, qué noticia, fabuloso. Y a ustedes, mis estimados televidentes y amigos, también muchas gracias por la preferencia, su atención y hasta la próxima.